Buenos días amigos, soy Bernardo y os doy la bienvenida al capítulo 51 del curso de Arduino de Bernardo Tutoriales. En este capítulo vamos a estudiar un componente muy sencillo pero increíblemente práctico a la hora de domotizar nuestro hogar, que es uno de los hobbies favoritos o al menos proyectos a medio, quizá largo plazo de todo aficionado a Arduino y electrónica en general, y no digamos ya robótica. Eso de instalar, calibrar y programar un detector de obstáculos en nuestro coche en caso de no llevar sensor de aparcamiento, o un detector de movimiento en casa para fabricarnos una alarma, abrir cómodamente la puerta de nuestro garaje pulsando un botón del salpicadero del coche al que hemos conectado previamente el emisor para no tener que estar buscando el mando, entrar en casa y que se encienda la luz o se levante una persiana o lo que sea como respuesta a una palmada. Seguro que todas estas cosas están en los planes de muchos de vosotros, aficionados a Arduino y a electrónica. Pues en este capítulo vamos a aprender a activar un mecanismo con un sencillísimo y súper barato módulo sensor de sonido. Se trata del módulo KY037. No os perdáis este capítulo porque ya os digo que va a ser muy interesante. ¡Vamos allá! En realidad, el módulo KY037 no es más que un micrófono montado en un circuito LM393, dotado con un pequeño potenciómetro fijado a la placa para regular la intensidad, en este caso, que entra en forma de sonido por el micrófono, siendo capaz de darnos una lectura de esa señal con un valor digital o analógico. Como sabemos, una lectura digital tiene dos estados que abren o cierran un pin. 1-0, on-off, abierto-cerrado, high-low, mientras que la analógica hace lecturas de valores en rangos que en lo visto hasta ahora van del 0 al 1024, del 0 al 255, en fin, rangos pasando por muchos valores. No obstante, su uso apropiado es para detectar el sonido, no para medir el sonido. Es decir, activando o desactivando un pin ante la ejecución de un sonido que supere un determinado umbral, un volumen. Y este volumen lo podemos modular o regular con el potenciómetro integrado en la pequeña placa. Para medir el sonido tenemos otros módulos, otro tipo de sensores como podrían ser los de la serie Max, por ejemplo. Hay también algo que destacar del potenciómetro de superficie, su enorme recorrido. Mientras que un potenciómetro convencional tiene un recorrido de mínimo a máximo nunca superior a 360 grados, incluso 270, este pequeño potenciómetro tiene un par de vueltas o tres de recorrido, lo que hace que podamos hacer una calibración muy fina. ¿Y en qué consiste el calibrado? Pues muy sencillo. La salida digital estará desactivada, estará en low, mientras el sonido que perciba el micrófono no supere el umbral determinado mediante el potenciómetro. Cuando el sonido recibido supere ese umbral, entonces y solo entonces el pin digital de Arduino al cual está conectado el componente se activará, se pondrá en high. Es fácil suponer que debemos establecer con el potenciómetro un umbral de sonido alto, ya que si está bajo, cualquier ruido de la calle, el ladrido de un perro, el grito de un niño, el pitido de un coche, un golpe dentro de nuestra propia casa, en fin, cualquier sonido un poco alto, haría que el módulo reaccionase y estuviese encendiendo y apagando una lámpara. ¿En qué nos basamos para establecer entonces ese umbral? Tenemos que hacerlo por el método de ensayo y error. El umbral de sonido adecuado para este tipo de módulo sería el que exija un golpe, una palmada, un silbido fuerte y que incluso tengamos que acercarnos al módulo para dar esa palmada. No es lo más cómodo, desde luego, no es lo más sofisticado, pero no olvidemos que estamos tratando con un sensor que cuesta €1 y que se usa prácticamente para ejercicios, exclusivamente para ejercicios. Para domótica, evidentemente, hay muchos módulos bastante más preparados, mucho más adecuados, más sofisticados y, claro, mucho más caros. Aquí vamos a ver cómo funciona, cómo se conecta, cómo se programa y cómo encenderíamos y apagaríamos un dispositivo, en este caso un LED, en base al sonido recibido. Tenemos dos modelos prácticamente iguales, el KY037, que es el que vamos a ver, y el KY038.
cuya única diferencia es el tamaño y orientación del micro, ya que la placa sobre la que va montado es y funciona exactamente igual. He leído y oído comentarios acerca de que uno es más sensible que otro, más preciso. Bueno, puede ser, puede haber mayor sensibilidad en el KY037 con el micrófono más grande y orientado hacia adelante que el KY038, que es el que tiene el micrófono más pequeñito y orientado hacia arriba. Según mi experiencia, yo he probado ambos con los mismos proyectos y funcionan exactamente igual. Yo no he notado que uno tenga más sensibilidad que otro. No digo que no la haya, pero de haberla estoy seguro de que es mínima, muy poco apreciable. Bien, tenemos 4 patillas que salen del módulo. Las 2 del medio son la alimentación, polo positivo, voltaje con corriente continua, que funciona con 5 voltios y lo podemos perfectamente alimentar con el conector USB del PC, y GND, tierra o polo negativo. Y en los extremos tenemos las patillas A0 y D0. La patilla A0 es la analógica y la D0 la digital. Así que vamos en principio a usar la patilla D0, aunque bien es cierto que después vamos a ver una pequeña demostración de su uso analógico. El módulo tiene 2 lucecitas, 2 pequeños LEDs. Uno indica que está recibiendo tensión, que está encendido, mientras que el otro indica que la salida digital está activada. Es decir, que el componente asociado al módulo está activado o desactivado. Cuando está encendida la luz, el componente debería estar funcionando. Como veis, es un módulo muy completo, muy bien elaborado, muy claro y muy sencillo de manejar e interpretar. Bien, pues la conexión es muy sencilla. Vamos a usar una protoboard y la alimentación va a la hilera de alimentación de la protoboard. Positivo a la hilera positiva y negativo a negativo. Y vamos a conectar la patilla D0 al pin digital, por ejemplo, 7 de Arduino. Con esto el módulo quedaría conectado al microcontrolador Arduino. Solo nos queda conectar el Arduino a la protoboard para alimentarla mediante las salidas de 5 voltios y GND. Así de sencillo. Bien es cierto que esta alimentación la podríamos haber hecho directamente del Arduino al sensor KY38, pero hemos de alimentar la protoboard porque ahora tenemos que ponerle un motorcito, un LED, cualquier componente que se active cuando el sensor detecte un sonido. Vamos a usar un LED rojo con el cátodo o polo negativo conectado a la hilera negativo de la protoboard. En el ánodo o positivo del LED le ponemos su correspondiente resistencia. Para saber qué resistencia usar con cada tipo de LED, te invito a que veas el capítulo 8 de este curso en el que explico con todo detalle cómo calcular la resistencia para cada tipo de LED. En este caso, para el LED rojo hay que usar una de 220 ohmios. Un extremo va al positivo del LED y el otro extremo va al pin digital 8 de Arduino, que será el encargado de encenderlo y apagarlo. Bien, pues ya tenemos el circuito totalmente preparado, tal cual lo veis en la imagen. Así que vamos al software. Habitualmente en este curso, como sabéis, hacemos primero los proyectos en Tinkercad, vemos cómo funcionan y luego vemos una prueba real sobre la mesa, sobre la protoboard. Pero en este caso no vamos a poder hacerlo en Tinkercad porque, extrañamente, lamentablemente, Tinkercad no dispone de los módulos de sonido KY037 o 038. Así que vamos directamente a ver el proyecto sobre la protoboard, sobre la mesa. Pero antes vamos a hacer el código en el Arduino IDE para que vayáis viendo cómo metemos las órdenes conforme es necesario. Como sabéis también en este curso de Arduino es costumbre ir poniendo las órdenes, los comandos, según los vamos necesitando. Creo que este sistema es mucho mejor y más claro. Así que lo primero que vamos a hacer es en Voice Setup definir los pines de la siguiente manera. Como sabéis hemos utilizado el 7 para conectar el terminal D0 del módulo de sonido y el 8 para conectar el ánodo del LED. Por lo tanto, el pin 7 es un pin de entrada y el 8 es de salida. Así que vamos a definirlos de esta manera en Voice Setup. Pin mode, paréntesis, 7, input, cerramos paréntesis, punto y coma. Pin mode 8, output, cerramos paréntesis, punto y coma. Por el pin 7 entrará al Arduino la señal del sensor de sonido.
y se mantendrá apagado si el sonido no supera el umbral que vamos a establecer con el potenciómetro en el propio sensor cuando montemos el proyecto sobre la protoboard. Por el pin 8, el controlador Arduino proporcionará una señal high o low que encenderá o apagará el LED, por eso lo definimos como pin de salida. En Voice Setup hemos terminado y en Voice Loop simplemente hemos de comprobar el estado del pin digital 7. Si está en Low es porque el micrófono no ha captado sonido alguno. Si está en High significa que el micrófono ha captado un sonido y debe encender el LED si está apagado o apagarlo si está encendido. Así pues, vamos a la comprobación. If paréntesis digital read 7 es igual, acordaos que en el comprobante en Arduino IDE son dos signos de igual a high, cerramos paréntesis y abrimos corchetes. En este caso, cuando la condición del comprobante se da, es porque el sensor ha detectado un sonido que supera el umbral establecido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Activar el pin al que está conectado el LED para que se encienda o desactivarlo para que se apague? Porque hemos dicho que depende de cómo se encuentre. Encenderlo si está apagado, apagarlo si está encendido. Bueno, pues aquí viene algo muy interesante. Tenemos que hacer lo siguiente, escribir en el pin digital 8 el estado contrario al estado en el que se encuentra. Por lo tanto, digital write, paréntesis, 8, y ahora ponemos admiración hacia abajo, que es lo que tenemos que escribir cuando queremos referirnos al estado contrario de lo que escribimos a continuación. Pero ¿qué es aquello de lo que queremos el estado contrario? Bueno, pues a cómo se encuentre el pin digital 8. Por lo tanto, hacemos una lectura del pin digital 8. Digital read, entre paréntesis 8, cerramos el paréntesis y punto y coma. Bien, pues esta orden puede tener cierta, no voy a decir controversia, voy a decir confusión. Puede tener cierta confusión. Estamos escribiendo en el pin digital 8 lo contrario a lo que leamos del pin digital 8. Ese digital read nos va a arrojar un resultado. Si está encendido, lo contrario va a ser apagado. Si está apagado, lo contrario encendido. Y eso lo vamos a escribir en el pin 8. Un high o un low. Bien, pues la siguiente línea, un retraso de 500 milisegundos. Tened en cuenta que la programación es súper rápida. El ordenador es capaz de efectuar millones de operaciones por segundo, pero estamos tratando con componentes físicos, como el caso de los servos, que el servo temblaba porque no le dábamos tiempo a moverse. Si tenemos que mover un servo de 0 a 90 grados, pues tened en cuenta que tarda 1 segundo, 2 segundos en colocarse. No podemos durante ese tiempo darle otra orden que se coloque a 180, porque entonces el servo lo dejamos temblando. Esto es muy interesante porque a mí los alumnos siempre me han preguntado ¿por qué los servos no responden? ¿Por qué se me quedan temblando? ¿Por qué se me quedan en estado bloqueado? Bueno, pues porque no respetas el tiempo de respuesta del componente. Esto ocurre en mayor o menor medida con todos los componentes. El LED necesita su tiempo para encenderse, para apagarse. Vamos a darle medio segundo, yo creo que es suficiente. Bien, pues tenemos el programa terminado. Así de sencillo, amigos, así de fácil. Lo único que yo no me quedo tranquilo dejando esto así, porque aunque está claro, yo sé que esto confunde. Entonces lo que vamos a hacer es clarificar un poco esto. Vamos a poner una variable, estado, y cuando entre el programa al loop vamos a hacer una lectura de en qué estado se encuentra el pin digital 8. Estado es igual a digital read 8. Y entonces en digital write borramos el digital read 8 y ponemos admiración abajo, estado, lo contrario a estado. Así está muchísimo más claro, ¿verdad? Capturamos en la variable estado el estado high o low en que se encuentra el pin digital 8 y en digital write escribimos el estado contrario. Lo vamos a dejar así porque yo veo esto muchísimo más sencillo. Por tanto, lo último que nos queda es declarar la variable estado.
Aquí hay algo muy importante. Si os dais cuenta, no he declarado ninguna variable para los pines que he declarado. Yo sé que hay muchísima gente que para los pines les gusta mucho definir variables. Por ejemplo, para el pin 7 declaran una variable que se llama micro, que encima la declara de tipo integer. Que sí, que volvemos a lo mismo que tratábamos el principio del curso, en los primeros capítulos, que memoria tenemos mucha. Yo tengo en mi ordenador 32 GB de RAM, vale, sí, nos sobra, pero la programación bien hecha siempre va a ser la programación bien hecha. Entonces yo no voy a declarar una variable ni integer ni byte para ponerle que luego es igual a 7, para luego poner pinmode micro, input, pues no. Hago referencia directamente al 7 o al 8 o a los pines que esté manejando. En fin, ese tipo de cosas para mí son muy malas costumbres. Hay quien las hace, prácticamente todo el mundo. Yo creo que soy de los muy pocos que no la hacen, pero yo os insto a todos a que sigáis estas pautas, porque un programa informático de cualquier lenguaje estará mejor hecho en tanto en cuanto menos memoria consumamos, menos recursos, será muchísimo más rápido y será muchísimo más eficiente. Pero bueno, cuando hay que declarar una variable, como es el caso de estado, aquí como veis tampoco haría falta, pero esto lo hago para que sea más claro, pero lo que sí hago es que busco el tipo de variable adecuado. En este caso, ¿qué tipo de variable es? Pues una variable booleana, tipo bool, estado, punto y coma. Ese es el tipo de variable, además, que menos consumo tiene, un consumo absolutamente insignificante, porque solo tiene dos estados, si no, encendido, apagado, 1, 0, on, off, verdadero, falso. Y aquí no necesitamos más, porque el estado va a ser o high o low. Daos cuenta qué poquito código y tenemos nuestro programa totalmente terminado, totalmente funcionando. Conectamos el Arduino al USB del ordenador y subimos el programa. Bien amigos, pues aquí tenemos el esquema montado. Tal y como habéis visto en dicho esquema, en el componente tenemos las patillas digital 0, positivo, ground o negativo y analógico 0. Hay que destacar que la disposición de los pines es ideal para conectar el componente directamente a la placa. No en vano, como os dije antes, es un componente más apto para ejercicios que para uso en domótica, uso en aplicaciones reales. Vamos directamente a conectarlo al USB del PC y cargamos el programa. Perfecto, ya está subido. Como vemos, al iniciar por primera vez una aplicación con este módulo, el LED o componente que controlemos está parpadeando. Esto se debe a que viene calibrado en un umbral de detección bajísimo y detecta todo el sonido ambiental. Ahora mismo está detectando mi propia voz, el movimiento del destornillador si toco algo alrededor, todo. Por eso está constantemente cambiando de estado, encendiéndose y apagándose el LED. Para evitar esto, hemos de girar el potenciómetro buscando un umbral de detección en el que el LED quede apagado y solo se encienda cuando detecte un sonido más o menos fuerte. Para esto lo giramos hacia la izquierda en sentido antihorario. Ahí está. Ahora podemos comprobar que en el módulo solo está encendida la luz que indica que el sensor está conectado y recibiendo alimentación, pero la luz que indica que percibe sonido está apagada, cosa que antes no era así. Cuando el LED estaba parpadeando, la luz indicadora de que percibía sonido estaba siempre encendida. Ahora está perfecto. Si doy un golpe, provoco un sonido, el LED se enciende. ¿Veis? Correcto. En el vídeo no se aprecia, pero en el preciso momento en que el módulo percibe el sonido, el pequeño LED del sensor se enciende unas décimas de segundo. Lo veréis cuando hagáis este ejercicio en vuestra protoboard. Probemos ahora con palmadas. Perfecto. Vamos a subir el umbral de detección. Ahora, como veis, con un sonido más flojito, no responde, no lo percibe. Así no funciona, ¿veis? Hay que darle más. No funciona. Hay que darle más fuerte. Bien, pues en eso consiste el calibrado de este pequeño potenciómetro que va integrado en la placa.
Como os dije al principio, este módulo es apto para uso en digital, para detección, como hemos hecho, pero también se puede usar en analógico, solo que el uso analógico sería para medición y en esta forma de uso no podemos hacer mediciones, que es lo que podría suponerse, ¿verdad? Por ejemplo, cabría pensar que puede hacer una medición de un rango de 0 a 1024 y que dependiendo del nivel del sonido nos dé más o menos lectura, con lo cual eso podríamos, mediante una fórmula, traspasarlo o convertirlo en decibelios. Pero no funciona así. Los valores analógicos que nos da apenas tienen utilidad. Por lo tanto, este módulo no es apto para uso analógico. No obstante, vamos a ver un ejemplo de todo esto que os estoy diciendo. Vamos al código y vamos a hacer una modificación muy sencilla para ver esos valores analógicos que el módulo nos da. Pero antes de nada, lo primero que hemos de hacer es conectar la patilla A0 del módulo sensor con el pin analógico A0 de Arduino. Lo vamos a hacer con este cable amarillo. Sigue funcionando el tema digital sin ningún problema, pero ya estamos midiendo también una lectura analógica. Para hacer esta pequeña prueba de lectura analógica vais a ver qué programa más sencillo, más pequeñito. Eliminamos todo el código anterior y en VoiceTube iniciamos el monitor serie con serial.begin paréntesis 9600, cierro paréntesis. Y en Void Loop vamos a imprimir la orden para que el monitor serie nos muestre el valor que el pin analógico A0 nos da en todo momento. La orden es serial.println, paréntesis, analogread, paréntesis 0. Cierro ambos paréntesis y punto y coma. Y vamos a poner un retraso de 1 segundo entre lectura y lectura para ir viendo claramente los valores. Subimos el programa y ya lo tenemos funcionando. Abrimos el monitor serie y vemos que nos está dando una lectura de alrededor de 560. Bien, esto es el valor correspondiente a la posición del potenciómetro. Yo sé que esto resulta algo decepcionante, porque insisto, cualquiera podría pensar que cuando damos una palmada, el programa, el Arduino, nos devuelve un valor analógico correspondiente al nivel o volumen del sonido percibido. Pero no, simplemente nos da la posición del potenciómetro. Cuando di esta clase, la verdad es que todos mis alumnos, sin excepción, pensaron que sería una lectura interpretable, convertible a decibelios o a cualquier otra magnitud. Pero bueno, como veis, esto no nos sirve para mucho. Solo para saber el valor en el que hemos calibrado el potenciómetro. Si se descalibra o lo cambiamos por otro módulo y tenemos que poner el valor, pues ya sabemos cuál es, ¿no? Para su correcto funcionamiento. Vamos a buscarle una parte positiva, vamos a rescatar algo positivo de este módulo para su uso en domótica, insisto, para ejercicios es estupendo. Y es que podemos calibrarlo de manera que tengamos que acercarnos mucho a él y si por ejemplo lo tenemos instalado en una persiana, esta se va a levantar o bajar solo cuando nos acerquemos 20 o 25 centímetros a dar la palmada. Y no va a reaccionar al sonido ambiente de fuera o de dentro de casa. También es verdad que si hemos de acercarnos mucho, en vez de poner este módulo, pues podemos poner un interruptor que suba y que baje. No hace falta ir a dar una palmada, ¿verdad? Pero bueno, pues sacarle algo positivo para su uso domótico. Aunque vuelvo a decir que este módulo es únicamente para ejercicios, para aprender a utilizarlo y creo que con este capítulo ha quedado más que demostrado. Vamos ahora a girar el potenciómetro para que veáis cómo se modifica este valor analógico. ¿Veis? Según giramos el potenciómetro hacia un lado y hacia otro, el valor mostrado en el monitor serie va subiendo y va bajando. Creo que está claro, ¿no? Nos está dando el valor de la posición del potenciómetro. Amigos, amigas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, haced like, suscribíos al canal para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo, de todas las novedades que vamos introduciendo al canal. Y bueno, pues que sepáis que tenemos mucho material. Tenemos Arduino, tenemos diseño 3D, presentación de herramientas, un montón de cosas. Tenéis motivos de sobra para suscribiros. Os mando a todos, a todas, un fuerte abrazo desde España y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.
¡Hasta luego!